mientras me acomodaba en mi nueva oficina en la sede corporativa de Wilson y Asociados. Llegó un correo de Sara. Hola, hermana, ¿adivina qué? Le conté a papá sobre la vacante de gerente regional aquí, y está emocionado, finalmente. Una oportunidad para mostrarte cómo operan los verdaderos profesionales de negocios. Tal vez aprendas algo, si tienes suerte. Después de todo, alguien tiene que continuar con el legado familiar, y sabemos que no serás tú. Me recosté en mi silla, mirando el horizonte de Chicago desde mi oficina en el piso 35. La luz del sol se reflejaba en los edificios cercanos mientras pensaba en el último intento de mi hermana por menospreciarme. Soy Emma Chen. Tengo 35 años y soy la directora de operaciones más joven en la historia de Wilson y Asociados. Aunque mi familia no sabe nada de eso, para ellos, sigo siendo la decepción, la que desperdició un MBA de Stanford tomando trabajos de nivel medio en lugar de unirse a la preciosa empresa de fabricación de papá. Sara, mi hermana mayor por 2 años, siguió el camino más tradicional. Se unió al negocio de papá nada más terminar la universidad, ascendiendo solo por nepotismo, mientras yo tomaba otro rumbo. En sus ojos, ella era la exitosa, la que sabía, de verdad, de negocios. Lo que no entendían era que cada uno de esos llamados roles, insignificantes en el ámbito corporativo, formaba parte de un plan bien pensado para perfeccionar mi experiencia en operaciones, eficiencia y cambio organizacional. Mientras ellos desestimaban mi carrera, yo me convertía en una de las ejecutivas más respetadas en el campo. Cuando Wilson y Asociados me contactó para supervisar toda su operación en el Medio Oeste, no me molesté en contárselo a mi familia. ¿Para qué? Nunca habían reconocido mis logros antes, pero ahora, al leer el arrogante correo de Sara, las cosas se ponían interesantes. Parecía que mi padre, Richard Chen, CEO de Chen Manufacturing, estaba planeando una entrevista para un puesto que me reportaría directamente. Mi teléfono vibró. Hablen del rey de Roma. Emma. La voz severa de mi padre se oyó al otro lado. Tu hermana dice que estás trabajando en un puesto de bajo nivel en Wilson y Asociados. Giré mi silla hacia la ventana, manteniendo mi tono neutral. Hola a ti también, papá. Sí, trabajo en Wilson y Asociados. Bueno, supongo que eso es mejor que tu último trabajo. Escucha, he decidido hacer un cambio. Chen Manufacturing está funcionando bien como para que pueda dar un paso atrás y dejar que tu hermana tome más control. Estoy entrevistándome para el puesto de gerente regional en Wilson. Luché por no sonreír. Oh, ¿qué te impulsó a esto? Es hora de que te muestre cómo se hace un verdadero negocio. Ya has estado jugando con roles corporativos suficiente tiempo. Tal vez viéndome en acción, finalmente aprendas algo. La condescendencia en su voz no era nueva. La había estado escuchando desde que dejé claro que no me unía al negocio familiar. Interesante, papá. ¿Cuándo es tu entrevista? El lunes por la mañana. Sara la organizó a través de su contacto en recursos humanos. Es solo una formalidad. En realidad, con mi experiencia, sería una locura no contratarme. Miré el organigrama en mi escritorio. El puesto de gerente regional me reportaba directamente. Bueno, suerte con eso. Seguro será una experiencia reveladora. Después de colgar, me quedé en silencio por un momento. Podría detener esto ahora mismo. Una llamada rápida a recursos humanos y cancelarían la entrevista. Pero algo me hizo dudar. Durante 15 años, había escuchado sus comentarios despectivos sobre mi carrera, mientras elogiaban el mediocre progreso de Sara. Tal vez ya era hora de darles una lección de humildad. Mi intercomunicador sonó. Señorita Chen, su cita de las 10 a.m. está aquí. La reunión con el personal para revisar las entrevistas del lunes. Gracias, Jenny, ya voy. Tomé mis archivos, incluida la pila de currículums para el puesto de gerente regional. El de mi padre estaba en la parte superior, enviado por recursos humanos con una nota, candidato de interés especial, referido por Sara Chen, marketing. La misma Sara que pasó años diciendo que no entendía de negocios de verdad. La misma Sara que pensaba que me estaba preparando para otra humillación. Al entrar en la sala de conferencias, vi a mi equipo de gestión esperando. Me miraban con respeto, estos profesionales que rápidamente llegaron a valorar mi liderazgo, a pesar de mi juventud. Buenos días a todos, dije, tomando mi asiento en la cabecera de la mesa. Hablemos de la entrevista del lunes. Tenemos varios candidatos fuertes para el puesto de gerente regional, pero hay uno en particular que destaca, dijo mi directora de recursos humanos. Puse el currículum de mi padre sobre la mesa, observando cómo mi equipo lo examinaba. En el papel, parecía impresionante, 30 años dirigiendo su propia empresa, pero yo conocía la realidad, prácticas anticuadas, resistencia al cambio y un ego que superaba por mucho sus verdaderas habilidades.
Su entrevista está programada para el lunes a las 9 a.m., dije. La manejaré personalmente. Mi directora de recursos humanos levantó una ceja. ¿Estás segura? Dada la conexión familiar. Creo que es crucial que yo conduzca la entrevista, respondí. A veces, las lecciones más importantes vienen de fuentes inesperadas. Mientras la reunión continuaba, pensaba en el lunes. Mi padre entraría esperando impresionar a un gerente medio con su experiencia. En su lugar, estaría cara a cara con la hija que siempre había subestimado. Las palabras de Sara resonaron en mi cabeza. Alguien tiene que continuar con el legado familiar. Bueno, querida hermana, tal vez ya es hora de mostrarles a ambos lo que ese legado podría haber sido si se hubieran tomado el tiempo de notar lo que tenían frente a ustedes. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Sara. Papá está tan emocionado por el lunes. Trata de no avergonzarte cuando consiga el trabajo. Tal vez realmente aprendas algo de él. Me sonreí mientras dejaba mi teléfono, sintiendo una emoción por lo que estaba a punto de ocurrir. El lunes prometía estar lleno de sorpresas. El día comenzó fresco y claro, con la luz del sol reflejándose en el horizonte de Chicago mientras me paraba junto a la ventana de mi oficina. En una hora, mi padre llegaría para su entrevista, sin saber que la persona que estaba a punto de enfrentar como entrevistadora era la misma hija a la que tanto había subestimado. Mi teléfono volvió a vibrar. Apareció el mensaje de Sara. Papá ya va de camino a la entrevista. Lleva su mejor traje de poder. Trata de no ponerte demasiado celosa cuando veas cómo opera un verdadero ejecutivo. Silencié mi teléfono sin responder, dejando que su arrogancia durara un poco más. El intercomunicador sonó. Señorita Chen, su padre ha llegado y está esperando en la sala de conferencias principal. Gracias, Jenny, estaré ahí en 5 minutos. Miré mi reflejo en la ventana. Mi traje gris carbón estaba impecable. Mi rostro mostraba total compostura. Este momento había tardado años en llegar. Tenía que salir perfecto. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, la naturaleza surrealista de la situación me golpeó. A través de las paredes de vidrio, pude ver a mi padre sentado con confianza, hojeando unos papeles, probablemente repasando el discurso que había perfeccionado sobre sus años de experiencia y calificaciones. Abrí la puerta. Buenos días, señor Chin. Soy la directora de operaciones. Gracias por haber venido hoy. La expresión en su rostro al verme fue impagable. Confusión, incredulidad y, luego, por un momento, pánico. Emma, tartamudeó, su voz sonando sorprendentemente débil. ¿Qué haces aquí? Me senté frente a él, colocando su currículum casualmente frente a él. Soy la directora de operaciones en Wilson & Associates. Todos los gerentes regionales reportan directamente a mí. Sonreí amablemente. Comenzamos la entrevista. Él solo me miraba, la boca abriéndose y cerrándose en shock, mientras el confiado Richard Chin se quedaba completamente sin palabras. Esto es una broma, finalmente murmuró, con la voz cargada de frustración. ¿Dónde está el verdadero entrevistador? Esto no es una broma, le aseguré. Llevo 3 meses como director aquí. Abrí su currículum, mis ojos escaneando los detalles. Repasemos sus calificaciones para el puesto de gerente regional. No voy a hacer esto, gritó, levantándose de su asiento. No voy a ser entrevistado por mi propia hija. Esa es su decisión, le respondí con calma, pero me pregunto cómo se sentirá Sara cuando le diga que se levantó de la entrevista. Después de todo, ella ha estado diciéndole a todos que usted va a mostrarme cómo se hace el negocio real. Su rostro se sonrojó con una mezcla de ira y vergüenza. Está bien, gruñó, hagámoslo rápido. Durante la siguiente hora, lo sometí a la entrevista más dura de su carrera. Cada afirmación en su currículum, cada logro del que se jactaba a lo largo de los años, lo examiné a fondo. Como esperaba, sus respuestas revelaron lo que siempre había sospechado. Su éxito tenía más que ver con heredar una empresa estable que con algún liderazgo real o innovación. El crecimiento de su empresa ha sido plano durante los últimos 5 años, señalé, refiriéndome a los informes financieros que había sacado. ¿Cómo planea adaptarse a los cambios en el mercado? Se movió incómodo. Valoramos la tradición. No todo el mundo necesita seguir las últimas tendencias. Ya veo. Y su tasa de rotación de empleados es considerablemente más alta que el promedio de la industria. ¿Cómo aborda la retención de talento? La gente no entiende la lealtad como la entendíamos nosotros, murmuró, claramente incómodo. Con cada pregunta, la fachada de confianza con la que había entrado se desmoronaba un poco más. Esta no era la entrevista fluida que él había imaginado. Había entrado esperando impresionar a todos con su experiencia, tal vez incluso esperando convertirse en mi superior. En cambio, se encontró incómodamente expuesto por la hija a la que nunca había tomado en serio. Mi teléfono vibró nuevamente. ¿Otro mensaje de Sara?
¿cómo va papá? Apuesto a que ya tiene el trabajo. No puedo esperar a ver tu cara cuando él sea tu jefe. Sonreí ante su ingenuidad y dejé el teléfono a un lado. Finalmente, cerré mi cuaderno y miré a mi padre. Gracias por su tiempo, señor Chin. Le informaremos nuestra decisión antes del final de la semana. Se levantó, arreglándose la corbata con manos temblorosas. Esto fue innecesario. Emma, podrías haberme dicho, como cuando tú y Sara montaron toda esta trampa. Mantuve mi voz firme. Pensé que estabas ansioso por mostrarme cómo se hace el negocio real. Su expresión se oscureció. ¿Crees que eres lista, verdad? Sentada aquí en tu oficina elegante, tratando de probar algo. En realidad, papá, creo que he demostrado exactamente lo que he estado tratando de decirte durante los últimos 15 años. Entiendo el negocio mucho mejor de lo que tú nunca me diste crédito. Tomó su maletín, los ojos llenos de furia. Supongo que le contarás a Sara sobre esto. No, respondí con una sonrisa. Creo que dejaré que tú te encargues de esa conversación. Mientras salía furioso de la habitación, me recosté en mi silla, soltando un suspiro que no me di cuenta que estaba conteniendo. La entrevista se había desarrollado tal como la había anticipado, exponiendo las prácticas empresariales desactualizadas de mi padre y su ego inflado. Pero esto no solo se trataba de ponerlo en su lugar. Había un plan mucho más grande en marcha, un plan que pronto saldría a la luz. Porque lo que ni él ni Sara sabían era que esta entrevista era solo el comienzo. La verdadera revelación aún estaba por llegar. Los días que siguieron fueron sorprendentemente tranquilos. Ninguna llamada de mi padre, ningún mensaje triunfante de Sara. El silencio decía mucho. Parecía que no le había contado a Sara los detalles de su entrevista. Durante este tiempo, me concentré en finalizar mi verdadera estrategia. La carpeta sobre mi escritorio contenía mucho más que solo una carta de rechazo. Contenía un análisis detallado de las debilidades de Chen Manufacturing y una propuesta para que Wilson & Associates adquiriera la empresa. La entrevista de mi padre confirmó lo que había sospechado todo el tiempo: su negocio estaba estancado, luchando por mantenerse al día con las prácticas modernas. La oportunidad de adquisición era una jugada estratégica para Wilson y Asociados, y ya había obtenido la aprobación de la junta. El viernes por la mañana, reuní a mi equipo ejecutivo para una junta. Como saben, comencé. Hemos estado considerando expandir nuestro sector de manufactura. Creo que he encontrado la oportunidad ideal. Presenté la propuesta, observando cómo la comprensión se reflejaba en sus rostros mientras comprendían el alcance total de lo que estaba sugiriendo. Chen Manufacturing no era solo una adquisición, era un movimiento que cambiaría las reglas del juego y fortalecería nuestra dominancia en el mercado, revitalizando un negocio anticuado pero valioso. El actual CEO, continué, manteniendo un tono profesional, está renunciando, y su sucesor no tiene la experiencia para guiar a la empresa a través de la necesaria modernización. El momento no podría ser mejor. Después de la junta, envié 2 correos electrónicos. El primero fue para mi padre. Estimado señor Chen, gracias por su entrevista para el puesto de gerente regional. Aunque su experiencia es admirable, hemos decidido continuar con otro candidato. Sin embargo, me gustaría organizar una reunión con usted y Sara el próximo lunes para discutir una oportunidad diferente. Atentamente, Emma Chen, directora de operaciones, Wilson y Asociados. El segundo fue para Sara. Querida hermana, espero verlas a ti y a papá el lunes. Hay algo importante que necesitamos discutir. Emma, el lunes por la mañana, me encontraba en la misma sala de juntas donde había entrevistado a mi padre solo unos días antes. Esta vez, tanto él como Sara estaban sentados frente a mí. Sara llevaba su expresión de suficiencia habitual, claramente inconsciente de lo que había sucedido durante la entrevista. Antes de comenzar, dijo Sara, con una voz empapada de dulzura, ¿no deberíamos esperar al director? Estoy segura de que querrán ser parte de esta conversación. Sonreí. Yo soy la directora, Sara. De hecho, he estado gestionando toda esta división durante los últimos 3 meses. La sangre se le escapó del rostro. Se volvió hacia nuestro padre, quien se negó a mirarla. Papá, ¿sabías de esto? Se enteró la semana pasada, le dije, durante su entrevista, que, por cierto, confirmó todo lo que necesitaba saber sobre las dificultades de Chen Manufacturing. Abrí la carpeta frente a mí. Tu empresa está en problemas, sistemas obsoletos, alta rotación de empleados, participación de mercado en declive, han estado dependiendo de la reputación y viejas relaciones. Pero eso ya no va a funcionar mucho más. ¿Cómo te atreves? Comenzó Sara, pero la interrumpí. Wilson y Asociados está preparado para hacer una oferta para adquirir Chen Manufacturing. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Esto es ridículo,
dijo mi padre, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Sabía que tenía razón sobre la situación de la empresa. ¿De verdad? Deslicé el análisis sobre la mesa. Tus ganancias han estado cayendo durante 3 años. Los clientes principales comienzan a mirar hacia otros lados. Las estrategias de marketing de Sara no han sido efectivas para atraer nuevos negocios. Sara tomó los papeles, con las manos temblorosas mientras leía. Esto no puedes. En realidad, sí puedo. La Junta ya aprobó la adquisición. Todo lo que necesitamos es su acuerdo. Me incliné hacia adelante, y antes de rechazarlo por orgullo, piensen en las alternativas. Pueden vendernos ahora en condiciones favorables o ver cómo la empresa se desploma y vender por mucho menos. Mi padre se mantuvo en silencio, leyendo la propuesta con creciente renuencia. Había construido la empresa desde cero, pero no supo adaptarse, no supo planificar para el futuro, y en el fondo, lo sabía. Los términos son generosos, continué, más que generosos. Ambos conservarán puestos dentro de la nueva estructura de la empresa, reportando al equipo de gestión regional, que, por cierto, me reportará a mí. Sara parecía que iba a vomitar. ¿Planeaste esto, todo? No, Sara, lo planeaste tú. Tú y papá pensaron que podían avergonzarme haciéndolo venir a mostrarme cómo se hace el verdadero negocio, pero en cambio, demostraron exactamente por qué Chen Manufacturing necesita un nuevo liderazgo. Me levanté, alisando mi falda. Tómate el fin de semana para revisar la propuesta, pero recuerda, esta oferta no durará para siempre. Cuando se fueron, mi padre se detuvo en la puerta. Todos estos años, dijo suavemente, pensamos que te estábamos enseñando sobre negocios. Tú sí me enseñaste algo, papá, respondí. Me enseñaste exactamente qué no hacer. 3 meses después, la adquisición se finalizó. Chen Manufacturing se convirtió en una división de Wilson y Asociados, y yo tomé el control de transformarla en una operación moderna y eficiente. Sara se quedó en marketing, aunque ahora tenía que justificar sus decisiones ante una junta que priorizaba los resultados sobre las conexiones familiares. Mi padre se retiró oficialmente, pero ocasionalmente consultaba en proyectos especiales cuando yo se lo pedía. La dinámica familiar había cambiado permanentemente. Ya no más comentarios despectivos sobre mis elecciones de carrera. Ya no más suposiciones sobre mis capacidades. Finalmente habían aprendido lo que yo había sabido todo el tiempo. El verdadero negocio no se trataba de la tradición ni de depender de un nombre familiar. Se trataba de adaptarse y evolucionar. Una noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi oficina, recibí un mensaje final de Sara. ¿Sabes qué es irónico? Todos esos años pensamos que huías del legado familiar. Resulta que eras la única que sabía cómo salvarlo. Sonreí y guardé mi teléfono. A veces, la mejor venganza no se trata de vengarse, sino de probar que tenías razón todo el tiempo. Y a veces, el alumno se convierte en el maestro de maneras que nadie espera. Gracias por mirar. Nos vemos la próxima vez. Mantente asombrado.